Cultivo en lana de roca. El aumento de producción y rentabilidad por la vía de la tecnificación ha determinado en la agricultura intensiva el desarrollo de cultivos hidropónicos en lana de roca. El término hidroponía procede de las palabras griegas hidros, agua y ponos, cultivo. La técnica se difundió rápidamente en Estados Unidos y Europa, donde empezó a utilizarse en algunas instalaciones comerciales, y al estallar la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos norteamericanos e inglés instalaron cultivos hidropónicos en sus bases militares del Pacífico para alimentar a las tropas, utilizando como sustrato grava ante la dificultad de trasladar los alimentos. La lana de roca fue descubierta por unos científicos en Hawái en el año 1850, cuando observaron las hebras de roca creadas por las erupciones del volcán Mauna Loa. Lo que los científicos no pudieron prever fue que su descubrimiento llevaría a cambios tan enormes en el cultivo de plantas casi un siglo más tarde. El material original se extrae de diabasas y calizas. El proceso de extracción se realiza por medios mecánicos a los que se le añade al material de forma homogénea carbón de choque. La mezcla homogénea de rocas se introduce en un horno y se funde todo a unos 1600 grados centígrados. La masa fundida pasa por una rueda giratoria de donde sale expandida en forma de fibra de 0,005 milímetros de grosor. Posteriormente se añaden estabilizantes, se comprime la lana y adquiere su forma de cintas continuas. Seguidamente, estas cintas son cortadas en planchas o tablas para ser embaladas. El resultado es un medio de cultivo con unas características físico-químicas idóneas para su uso en la agricultura. Debido a su proceso de fabricación con altas temperaturas, es un producto libre de patógenos y malas hierbas. El cultivo en lana de roca se está utilizando junto con estructuras modernas de invernaderos de buena ventilación y de alto potencial productivo, donde se está consiguiendo aumentar el rendimiento del cultivo obteniendo una mayor cantidad y calidad de cosecha. La experiencia demuestra que los diferentes cultivos de estas áreas de cultivo muestran mejoras de rendimiento, así como una mayor homogeneidad, reduciendo la cantidad de destrío. La superficie de las instalaciones de Grodan es de unos 3.000 metros cuadrados, de los cuales 1.800 son de almacén. Cuentan también con oficinas donde tienen un departamento comercial, un departamento técnico, otro departamento de desarrollo de cultivos, un departamento de marketing, otro departamento de atención al cliente y un departamento de administración. La empresa fabrica diversos aparatos de medida de parámetros del sustrato para garantizar al agricultor la máxima producción. La lana de roca, al ser un cultivo que se desarrolla fuera del suelo, el terreno no necesita ningún tratamiento de abonado de fondo, aportación de estiércol o cualquier otra labor destinada a mejorar su estructura. Solamente necesitaremos romper algo la estructura del suelo para permitir un buen drenaje. El suelo del invernadero debe estar nivelado para evitar drenaje incontrolado en las bolsas y para captar luz de forma homogénea en toda la explotación. El suelo que se encuentra debajo de las tablas se debe de aislar con plástico negro para evitar el franqueo de raíces.
evitar la propagación de posibles patógenos existentes en los suelos y evitar acumulaciones de agua en las bolsas. En otras instalaciones, también con lana de roca, se cubre todo el suelo del invernadero mediante una lona de color blanco o negro, permitiendo la de color claro, mayor iluminación en todo el cultivo. Es importante que en el transporte de las tablas y tacos de lana de roca, todos estos componentes se coloquen correctamente en el vehículo para que no sufran ningún daño en el transporte y lleguen a la finca en perfecto estado. Los invernaderos de Almería son muy difíciles de cerrar con una malla adecuada, por lo que el primer proceso en la plantación de lana de roca es que los insectos no entren en el invernadero, para de esta forma obtener las máximas producciones. Un método eficaz consiste en colocar una doble puerta en el invernadero que evita en gran medida la entrada de plagas. Existen trampas también que se colocan en el interior del invernadero, sirven para decirnos la cantidad de plaga que tenemos en cada momento, ya que atraen a las plagas por el color y posteriormente las atrapan, debido al pegamento que llevan adheridas. Las trampas adhesivas son medios esenciales para detectar plagas de insectos y seguir el desarrollo de las poblaciones. En cultivos altos se colocan las trampas directamente encima de las plantas, levantándolas conforme van creciendo. Se deben de colocar donde el riesgo de infección es más alto, como son las bandas, las puertas y las aperturas de ventilación, y tienen la peculiaridad de que el pegamento no se derrite con el calor. Se suele hacer un agujero de aireación en la parte superior de la tabla para que tengamos en la misma un perfecto equilibrio agua-aire. Las producciones de los cultivos en lana de roca son muy altos debido a que la planta encuentra los elementos que necesita, agua, nutrientes, oxígeno, en óptimas condiciones, y los toma con un ahorro de energía notable. Hasta ahora, el sistema tradicional utilizado en hidroponía consiste en colocar el entregotero, con el sistema de doble línea entre 1 a 1,60 metros y cada línea tiene dispuestas paralelamente. De esta forma se consigue para una misma densidad de población una mejor distribución de planta, así como un mejor aprovechamiento de la luz y una mejor aireación de la planta. Por consiguiente, el aumento de calidad y producción será mucho mayor. El sistema intensivo Grodan está diseñado para maximizar el rendimiento. Con el sistema intensivo Grodan se consigue la mejor distribución y densidad de planta en el invernadero, con el máximo aprovechamiento de las condiciones climáticas y con todos los beneficios del cultivo sin suelo. Con este sistema, el agricultor se beneficia de una mayor producción y calidad con el máximo aprovechamiento del potencial de su estructura de producción, minimizando sus costes y con un sistema de producción más respetuoso con el medio ambiente. La técnica de cultivo es el sistema extensivo Grodan, el cual es utilizado en el sureste español en invernaderos artesanales tipo Parral. Con el sistema extensivo Grodan, el agricultor se beneficia de una mayor producción y calidad dentro del limitado potencial de producción de esta estructura, minimizando sus costes y con un sistema de producción más respetuoso con el medio ambiente. En todos los sistemas, los agujeros de cultivo en las bolsas deben realizarse con moldes de calor, ya que de esta forma el orificio descubierto es mucho más homogéneo que si se realizara de forma manual. No obstante, estos agujeros se pueden realizar también manualmente, siendo en este caso el gasto en mano de obra mucho mayor. Una vez aislado el medio de cultivo, se procede a extender los ramales portagoteros. El drenaje también es un aspecto importante en el cultivo en lana de roca. Se suelen utilizar bandejas de demanda que llevan acopladas unas cazoletas donde se mide el agua de demanda, el ajuste de las frecuencias de riego. Para obtener los porcentajes de drenaje buscados se realiza mediante la observación periódica de estas bandejas. El drenaje de los contenedores puede venir hecho de fábrica o sin ningún tipo de agujero, siendo el mismo agricultor quien realice los drenajes de la forma que vea más conveniente. El sistema más utilizado de bandeja a la demanda se realiza mediante electrodos. La altura del rebosadero debe ser fija y el orificio de evacuación lo suficientemente grande como para que no se obstruya con facilidad. La calidad del agua tiene también una gran influencia en el diseño de la solución nutritiva. Cuanto más salina es el agua, mayor es el porcentaje de drenaje que necesitaremos. Por ello es conveniente, como primer paso, realizar una analítica de la misma en un laboratorio especializado para conocer sus propiedades.
Las concentraciones de absorción de los distintos elementos nutritivos no son constantes en el cultivo en lana de roca y varían en función de las fases de las plantas y de las condiciones climáticas. Así, en la primera parte del ciclo de cualquier planta predomina la fase vegetativa de rápido crecimiento y el consumo de nitrógeno es muy alto. Con la entrada de la fructificación, el consumo de nitrógeno baja y aumenta el potasio, para llegar a un equilibrio sostenido a partir del comienzo de la recolección, que prácticamente se mantiene hasta el final. La tabla de lana de roca antes de iniciar el trasplante ha de estar saturada de agua y esto se consigue manteniendo el drenaje cerrado y aportando agua hasta que drene por los orificios superiores, es decir, por los huecos en los que irá el taco con la plántula. Los bloques o tablas de lana de roca se saturan primero de agua ya que deben contener suficiente agua y aire para permitir el crecimiento ideal de las plantas. Si plantásemos directamente sin saturar las fibras de los bloques, tienen un diámetro determinado y una distancia entre ellas que no nos permitiría la distribución correcta de la solución nutritiva por capilaridad. Pero en todas estas operaciones es importante controlar diversos parámetros. Estuvimos observando el VCM Control, que realiza la medida de los 3 parámetros básicos de cultivo, que es el contenido de agua en la tabla, la temperatura y la conductividad eléctrica. Todas las medidas se realizan directamente en el sustrato. Luego observamos otro aparato de medida con los mismos valores, pero que en cambio puede generar una acción de riego. Por ejemplo, puedo indicar la tabla en ningún momento tenga una humedad inferior al 65%. En el momento en que se da esta circunstancia, el equipo manda una señal al equipo de riego y activa un riego. El equipo consta de 3 sensores, una mide la temperatura, otra mide la conductividad eléctrica y la otra la humedad del sustrato. El KienPlug o MicroPlus se utiliza para germinación de plantas. Cuando estas tienen un determinado tamaño se repican a los bloques que pueden ser de un agujero o de 2 agujeros. El proceso de siembra de las plántulas se realiza en bandejas con vermiculita o en pequeños tacos de lana de roca. El sustrato debe estar bastante humedecido y debe permanecer unos días en la cámara de germinación. Los KienPlug son unos pequeños cilindros de unos 2 centímetros de diámetro y 2,5 centímetros de altura, que se utilizan mucho en los semilleros para posteriormente repicar las plantas a los bloques. Una vez germinada la planta se procede al repicado a tacos de lana de roca saturados de agua y a la altura de los cotiledones normalmente. Se rellena con vermiculita y se procede a dar un riego con solución nutritiva. Los bloques del semillero deben recibir un riego antes de llevarlo a la finca para evitar que se sequen los cepellones y de esta manera asegurarse un trasplante con éxito. En estas épocas del año, los plásticos que se utilizan como cubiertas de invernadero suelen estar blanqueados para disminuir la temperatura. Si el blanqueo se realiza con productos neutros, no afecta la duración del plástico. Más aún, puede alargar la vida de los plásticos, ya que los protege contra la radiación ultravioleta del sol. La calefacción por agua cada vez se está utilizando más en estos modernos sistemas de cultivo. Se caracteriza al contrario que la calefacción por aire por tener una alta inercia térmica, es decir, tarda mucho tiempo en calentar cuando se pone en funcionamiento y mantiene la temperatura cuando se desactiva. Es por ello que resulta ideal apoyarla con una calefacción por aire. Para ello se distribuyen una serie de tuberías de aluminio para la distribución del calor. Se utiliza mucho con lana de roca ya que mantiene la temperatura a nivel de la raíz. Las tuberías llevan el agua procedente de la caldera, se transporta a través del invernadero mediante tuberías. Las tuberías de materiales metálicos se caracterizan por no tener limitada la temperatura del agua que puede circular en su interior. Aparte de ello, irradian el calor de mejor forma que las tuberías de plástico. Es interesante también en los cultivos en lana de roca utilizar pantallas térmicas, que son unas telas compuestas por combinaciones de poliéster y láminas de aluminio, entretejidas con filamentos muy porosos y absorbentes de agua. El trasplante en un cultivo en lana de roca se realizará en las horas en que no haga excesivo calor, por la mañana temprano o preferiblemente por la tarde. Los bloques se colocarán encima de cada agujero de las tablas realizado previamente, asegurándose que queden horizontalmente y apoyándose toda la superficie en la tabla para así facilitar el enraizamiento de la planta. Antes se habrá recortado la parte sobrante del plástico que envuelve a la tabla de lana de roca para permitir el contacto entre ambas partes. La piqueta que soporta el gotero se coloca sobre el taco que se trasplanta para permitir el contacto entre ambas partes.
Si el trasplante se ha realizado de forma correcta, el éxito en la producción está asegurado, ya que la lana de roca, al ser un sustrato inerte con una capacidad de intercambio catiónico nula y un pH ligeramente alcalino, permite que con un buen manejo de las soluciones nutritivas maximizar las producciones. La disposición de las tablas en el terreno suele venir definida por las dimensiones del invernadero, aunque en la mayoría de las ocasiones suele haber una distancia entre líneas de 2 metros. El cultivo tradicional en lana de roca fue concebido originalmente para un manejo solución perdida, es decir, tirando el agua que sobraba. Sin embargo, debido a la preocupación cada vez mayor de la sociedad por el deterioro del medio ambiente, los sistemas abiertos están siendo adaptados a las nuevas exigencias, permitiendo así la recogida y acumulación del agua sobrante, para emplearla posteriormente en el cultivo. A estos sistemas de cultivo se les suele llamar sistemas con reutilización del lisiviado o sistemas con recirculación de la solución nutritiva. Los sistemas a solución perdida conllevan la eliminación al medio ambiente de importantes volúmenes de lisiviados con un elevado poder contaminante, especialmente de nitratos. En los sistemas con recirculación de la solución nutritiva se permite obtener un gran ahorro de agua y más aún de fertilizantes, lo que se une a una reducción casi total de la contaminación ambiental. De hecho, diversos resultados experimentales indican que mediante estos sistemas es posible conseguir una disminución del gasto de agua de un 20 a un 30% y un ahorro de fertilizantes entre un 25 a un 45%. Para poder reutilizar el agua de drenaje en un cultivo convencional, es necesario realizar una inversión adicional. Todo ello puede ser compensado con el ahorro de agua y fertilizantes, pero la necesidad adicional de incorporar un equipo de desinfección del drenaje para evitar la expansión de algún posible patógeno radicular desde un foco inicial a todo el cultivo a través de la solución nutritiva encarece aún más dicha inversión e impide rentabilizar el sistema. Por tanto, el interés de esta técnica de reuso es más que económico, medioambiental. Para poder recoger el drenaje producido tras el riego, es necesario que las unidades de cultivo se dispongan sobre canales colectores adecuados para tal fin. Una vez recogido el drenaje, es necesario llevarlo hacia un depósito intermedio de acumulación. Desde un punto de vista químico, la lana de roca es un material inerte y se trata de un sustrato sin poder tampón, que exige un perfecto manejo de la solución nutritiva. Su capacidad de retención de agua depende estrechamente del espesor, disposición de la fibra, así como en el bloque en el que se encuentra inicialmente. El número de agujeros en los bloques depende del número de tallos que queramos desarrollar en el invernadero. Cuanto más volumen de lana tiene el bloque, el sistema radicular de la planta es mucho mayor. El hecho de que vayan enfundados es porque normalmente en el semillero los bloques se posicionan muy próximos unos a otros, y si no van enfundados puede ocurrir que las raíces de un bloque colonicen al bloque que está al lado. También se evita la evaporación de agua del bloque. Pero la lana de roca se está utilizando en estos últimos años para el cultivo de otras especies como es la fresa. El tallo de la fresa está constituido por un eje corto de forma cónica llamado corona, en el que se observan numerosas escamas foliares. Las hojas aparecen en roseta y tienen un gran número de estomas, por lo que pierden gran cantidad de agua por transpiración, y debe cultivarse en túneles de plástico o en invernaderos como los de Almería. Las inflorescencias se pueden desarrollar a partir de una yema terminal o de las yemas axilares de la hoja. La flor tiene de 5 a 6 pétalos, de 20 a 35 estambres y varios cientos de pistilos sobre un receptáculo carnoso. Lo que se conoce como fruta de fresa es en realidad un falso fruto, producto del engrosamiento del receptáculo floral. Sobre ese falso fruto se encuentran gran cantidad de semillas pequeñas que son los verdaderos frutos. El riego se realiza por la parte superior de la planta. Las piquetas se colocan con goteras autocompensantes para que el aporte de agua en cada planta sea uniforme. La orientación de las tablas se hace norte-sur con unos metros de separación de pasillo para que a las plantas les llegue la máxima cantidad de luz. Se está obteniendo una fresa de una calidad excelente utilizando como sustrato lana de roca, ya que al no estar en contacto con el suelo no existen deformaciones ni enfermedades. Otra ventaja de este cultivo en este sistema es que al estar la planta aireada apenas se hacen tratamientos fitosanitarios. Se utiliza como sustrato lana de roca porque es un sustrato muy aireado que impide diversas enfermedades. El drenaje se hace mediante orificios que se realizan en la parte inferior de las tablas. La polinización se realiza por abejorros, trabajando estos insectos perfectamente en este sistema,
debido a la gran cantidad de flores que posee la plantación. La fisiología del desarrollo de la planta de fresa es diferente según la época del año. En primavera, a medida que va aumentando la duración del día, existe gran actividad vegetativa, floración y fructificación. En verano la planta se multiplica vegetativamente por estolones. En otoño, con la incidencia de días cortos, se empiezan a acumular reservas en las raíces y comienza la latencia de la planta. En invierno, la planta debe acumular el frío necesario para salir de la latencia. La fresa necesita sustratos aireados, bien drenados con niveles bajos de patógenos. Esto, unido a que las raíces son fibrosas, poco profundas y el 80% se encuentra en los primeros 15 centímetros de suelo, hace que la lana de roca se comporte como un soporte idóneo para su cultivo. La fresa es también muy exigente en las cantidades de agua que deben de estar muy repartidas a lo largo del día, así como a lo largo del cultivo, por lo que el riego por goteo es fundamental. Jordan ha conseguido un gran progreso en el campo del cultivo protegido y manejable en invernadero con la introducción del sistema hidropónico. Como resultado de esta forma de cultivo, respetuosa con la naturaleza al mismo tiempo que sostiene una gran producción, cada vez son más los agricultores que optan por este sistema de cultivo, a los cuales se les asesora en el momento en que lo necesitan.